Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver el tutorial del puzzle Arus Loki. Este puzzle es un puzzle impreso en 3D, diseño de KDE Cube, pero este puzzle ya existía en masa. Es un puzzle que no tiene mucha gente, así que bueno, para el que les sirva, buenísimo. Ya les digo que el original se ve poco y no lo tiene mucha gente, pero gracias a la impresión 3D podemos acceder a estos. Y no, este sería la versión idéntica a la original, con azul, un aro rojo y un aro amarillo. Y yo después tengo otras versiones como estas, en las que estos triángulos tienen colores diferentes. Acá son todos azules, entonces esto lo hace bastante más difícil. Luego tengo esta otra versión y una versión igual a la original, pero en vez de azul, celeste. Lo que voy a hacer es mostrar el ciclo que utilizo para mover pétalos, ya que los triángulos son todos azules y no afectan a su resolución. Luego de eso, al final del video, voy a mostrar un ciclo bastante más largo, pero que nos va a servir para mover los pétalos de manera pura, porque el ciclo que voy a mostrar ahora no es puro, mueve un pétalo junto a un triángulo y entonces eso hace que si queremos resolver una versión de este tipo con triángulos de colores no nos sirva ese ciclo. Entonces al final del video, para los que le interese, voy a mostrar un ciclo, como les dije, bastante más largo, pero que mueve los pétalos de forma pura, y voy a hacer un comentario sobre cómo se comportan estos triangulitos. Así que para ver el ciclo, en realidad lo que voy a hacer es mostrárselos con este, que se ve un poco mejor, y luego vamos a hacer el tutorial con aquel. Entonces, en primer lugar, el ciclo que yo encontré empieza gracias a que me di cuenta de un algoritmo que podíamos utilizar de cuboides, que es el R2U2x3. Lo vamos a hacer en el 3x3x4, R2U2, R2U2, R2U2. Esto me di cuenta, como ya sabemos que nos intercambia estas dos aristas, en realidad voltea toda esta barra. Lo que pasa que como el centro no interesa, siempre lo interpretamos como que intercambia estas dos aristas. Y a su vez intercambia toda o voltea toda esta banda de este lateral. Gracias a este algoritmo fue que saqué el algoritmo del Arus Loki. Y acá lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando hacemos eso, porque acá sí tenemos naranja, naranja, verde y verde. Si hacemos R2U2x3, no nos damos cuenta que se intercambian estos dos y estos dos, porque lo que vamos a hacer es tomar R como el círculo de la derecha y U como el círculo de la izquierda, como si lo tuviésemos así y tuviésemos un círculo acá y un círculo acá. Entonces esta va a ser nuestra R y esta va a ser nuestra U. Y el algoritmo es el siguiente. Vamos a empezar con el R2U2x3, R2. Yo lo que hago, les doy un consejo antes de empezar, es centrarme en el pétalo que está aquí al medio, para saber qué pétalo tiene que caer cuando hago un R2, que es un giro de 180 grados. Yo sé que tiene que caer este pétalo rojo acá o este pétalo azul acá. Entonces, centrándome en este pétalo que está acá al medio y en este, voy a hacer el R2 hasta ahí. U2, que tiene que venir este, R2. U2 por 3. R2. U2 y una vez más R2, U2. Y como vemos, aparentemente no pasó nada, pero sí tenemos volteado todo esto y todo esto. Luego el algoritmo sigue de la siguiente manera. Si yo volteé todo esto y todo esto, una de estas dos figuras va a ser mi capa de referencia. Entonces yo dije, si esta es mi capa de referencia, voy a quitarle un pétalo que va a ir acompañado de un triángulo. Entonces lo que hago es R', una sola posición,
de este pétalo a este pétalo, R', U2, para poner otro pétalo en el lugar del naranja, U2, hasta ahí, que tengo la referencia del azul, R, y devuelvo el U2 para mantener el volteo de esta capa. U2, hasta ahí, siempre la referencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es deshacer el R2 U2 por 3, R2 U2, R2 U2, R2 U2. Y ahora lo que voy a deshacer es el R', U2, R, U2. Entonces empezamos con U2, R', U2, R. Y ahí tenemos el ciclo en el que este pétalo naranja que estaba acá acompañado al triangulito, como les decía, viene para acá. Este pétalo azul que estaba acá junto a su triangulito azul viene para acá. Y este pétalo naranja junto con su triangulito viene para acá. Es un ciclo antihorario de 3. Como les digo, no es puro, pero para este nos va a valer. Y luego les voy a mostrar al final del video un ciclo puro que es básicamente la continuación de este algoritmo, aislando un pétalo y devolviendo todo. Entonces lo que voy a hacer ahora es mezclar este y vamos a ir a su resolución. Tengan en cuenta que es un puzzle que tanto el original como este impreso en 3D de KD Cube no son puzzles que giren muy bien, pero dentro de todo giran bien. Lo que pasa es que tal y como está construido con estos petalitos finitos y al no tener centros, estos petalitos se mueven y tiene algún que otro enganchoncito, pero es entretenido y disfrutable. Voy a mezclar este y una vez mezclado vamos a pasar al tutorial. Bueno, yo calculo que la mezcla la voy a pasar un poquito, así ya vamos directamente al tutorial. Bueno, y ya teniéndolo mezclado, lo que vamos a hacer, yo lo primero que hago, acá da igual donde formemos los anillos, total son dos colores, un anillo rojo y un anillo azul. Lo primero que hago es intentar armar lo máximo posible de un círculo de manera intuitiva. Que me quede un círculo a falta de uno o dos pétalos. Entonces lo que voy a hacer es intentar hacer eso. Por ejemplo, a ver, acá tengo dos pétalos amarillos. A ver si puedo lograr armar lo máximo posible de un círculo amarillo. Acá tengo otro. A ver si podemos lograr colocar otro. ¿De qué manera? Vamos a cambiarle la orientación acá a este. Ahí. Esto lo que tiene es eso de que se engancha un poco. Ahora podemos poner este acá. Ya tenemos 4 y si hago así ya tenemos 5. Bueno, prácticamente hasta acá se hace de manera intuitiva, faltando un pétalo o dos. Se puede hacer de manera intuitiva y muy fácil. Y a partir de este momento es cuando empiezo a utilizar el algoritmo de mover estos pétalos. Entonces, a ver, vamos a darlo vuelta, por ejemplo, para empezar a... Y recuerden, acá tengo el ciclo en el que este pétalo viene acá, este pétalo viene acá abajo y este pétalo de acá abajo viene acá arriba. Entonces, a ver qué es lo que podemos hacer. Si yo, por ejemplo, hago así. Y luego este pétalo va a subir. Este rojo. Vamos a ver de hacer un setup. Acá lo que no tienen que hacer es perderse con los setups para poner
el puzzle en la posición que ustedes quieren para llevar las piezas al lugar donde quieren. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este pétalo acá y esto en esta posición, este rojo va a venir acá, este amarillo va a venir acá y este amarillo va a venir acá. Después voy a devolver y voy a tener todo el círculo amarillo formado. Entonces voy a hacer el algoritmo y devuelvo los movimientos que hice. Vamos a hacer el R2. Y también es fácil perderse, entonces hay que ir haciéndolo con cuidado. R2, U2, R2, U2, R2, U2, ahora R', U2, R, U2. Ahora devuelvo el R2, U2, R2, U2, R2, U2. Y ahora devuelvo este movimiento. Este último U2 no es necesario, pero yo lo hago para no perderme. U2, R', U2, R. Ahora voy a devolver esto. 1, 2. Yo cuando hago estos movimientos de setup cuento cuántos pétalos pasan por el centro. Por ejemplo, si voy a hacer un setup en el que voy a girar dos posiciones, cuento desde este rojo 1, 2. Así después sé que tengo que devolver 2 en el otro sentido. Ya tenemos formado todo el círculo amarillo. A ver ahora para formar el círculo rojo, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, a ver, 1, 2, giro dos posiciones, el círculo amarillo, que igualmente no me rompe nada, que ya está formado, así que eso no hace falta que después lo devuelva. Y ahora lo que podría hacer es este movimiento en el que este azul va a venir acá, este rojo acá y este azul acá. Vamos a hacer el ciclo. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Ahora era R', U2, R, si quiere girar y no se engancha, hasta acá, U2. Ahora R2. Me falta una posición. Ahí, R2. U2. R2. U2. R2. U2. Ahora hago U2. R'. U2. R. Ahí está. Y como dijimos, el que estaba acá vino acá, el que estaba acá, que era el rojo, vino acá, y el que estaba acá, que era azul, vino acá. Ya nos quedan menos pétalos. Nos quedan, a ver, serían 1, 2 y 3 pétalos. A ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ahora es cuando se empieza quizás a complicar un poquito más. A ver, acuérdense
que para llevar el pétalo que nos interesa a esta posición, para después llevarlo a una de estas posiciones del círculo rojo, lo tenemos que tener en esta posición del medio. Así que lo que voy a hacer es poner este rojo en esta posición, giré 2 posiciones el círculo rojo y ahora lo voy a llevar hasta acá, a este, girando 2 posiciones. 1, 2. Nos tenemos que acordar de lo que hicimos para después devolverlo. Y si no se acuerdan, se lo anotan en un papel. 2 giros en sentido horario, 2 giros en sentido antihorario, de R o de U. Entonces, vamos a hacer el algoritmo R2, U2, R2, U2, R2, U2. Ahora hago R', U2, R, U2. Nuevamente el R2, U2, R2, U2, R2, U2. Y ahora hago U2, R', U2, R. Y ahora vamos a devolver 1, 2 y 1, 2. Ya nos quedan estos 2 pétalos. Voy despacio porque es fácil perderse, entonces lo que no quiero hacer es liarla cuando estén quedando pocos pétalos, como en este caso. Vamos a ver, voy a llevar uno de estos 2 pétalos al medio, de esta forma. Ahora ya se empieza a complicar un poco más. A ver si yo uso este. Me parece, a ver, de esta forma. Entonces vamos a decir que hacemos 1, 2 para abajo. Y ahora hacemos 1, 2 para llevar este pétalo acá. ¿Qué pasa? Que acá, si yo hago el ciclo, este me va a venir acá y voy a seguir teniendo rojo. Entonces lo voy a tener que hacer 2 veces. Se puede hacer de manera, en vez de antihoraria, de manera horaria, pero para no confundir y para no liar a nadie, lo voy a hacer siempre para el mismo lado. Porque en realidad, si empezamos el ciclo al revés, lo podemos hacer en sentido horario. Pero yo lo voy a hacer 2 veces en sentido antihorario, para no confundirnos, porque si no, en este puzzle es muy fácil confundirse, así que lo voy a hacer 2 veces en sentido antihorario. Esta roja va a pasar acá y luego acá, está lo mismo acá, y la azul va a pasar acá y acá, y ahí ya lo vamos a tener. Entonces, a ver, R2, U2, R2, U2, R2, U2, R', U2, R, U2, R2, U2, R2, U2, R2, U2, U2, R', U2, R. Ya lo hicimos una vez. Ahora lo vamos a hacer una segunda vez. Si los giros se me alinean bien, el ciclo va un poquito más fluido y es más fácil no perderse. Bueno, vamos a la segunda vez. R2,
U2, R2, U2, R2, U2, R', U2, R, U2, R2, U2, R2, U2, R2, U2, U2, R', U2, R. Ahora tenemos que devolver 1, 2, 1, 2. Nos queda un último pétalo. Acá ya se empieza a complicar un poquito más. A ver, vamos a tener que mover 3 posiciones. 1, 2, 3 para traer este rojo al medio. 1, 2, 3. Ahora voy a mover 1, 2 para traérmelo acá. Y ahora tengo que mover este círculo. A ver. 1, 2. Ahí está. Espero acordarme. No, perdón. Me conviene hacer 1, 2. Vuelvo para atrás. Me conviene mover 1 acá. Así este azul viene acá. Entonces después tengo que hacer un U'. Devolver estos 2 y estos 3. Así que, a ver. Voy a tener que hacer... No, U' no, perdón. R. Claro. Tengo que hacer R. Deshacer estos 2 y estos 3. Vamos a ir al ciclo. R2. U2. R2. U2. R2. U2. R'. U2. R. U2. Ahora hago R2. U2. R2. U2. R2. U2. Ahora hago U2. R'. U2. R. Ahora tenemos que deshacer el setup haciendo R. Eran 1 y 2 giros de acá. Y 1, 2 y 3 giros de acá. Ahí está. Ya les digo que yo lo resolví ya un par de veces. Por eso ya tengo más soltura. Pero al principio les conviene anotarse los movimientos extras que hacen para llevar las piezas a la posición que quieren, porque es fácil perderse y me ha pasado. Bueno, ya se hizo bastante largo el tutorial, pero es un puzzle que requiere concentración, porque si no se lía. Aquí está totalmente resuelto y como les decía, antes de terminar el tutorial voy a enseñarles el ciclo puro de estos pétalos. Y como les dije, aquí teníamos la primera parte del algoritmo del R2U2x3, después el R', el giro de 180, R180 y todo lo que deshacíamos. El ciclo
Ya sabemos que nos llevaba este acá y este acá junto con estos triangulitos. Y el algoritmo continúa de la siguiente forma. Lo voy a poner escrito completo, pero acuérdense que ya está la primera parte hecha, que es la que estuvimos utilizando todo el tiempo en el otro. Ahora lo que yo hice fue, para aislar un pétalo, hice un U' para poner este pétalo en esta posición del corte. Entonces U', R2, U, R2. Con eso, a este triangulito le puse este pétalo naranja. Ahora lo que hago es deshacer todo lo anterior. Entonces hago R2, perdón, R', U2, R, U2. Hasta ahí. Ahora hago el R2, U2, R2, U2, R2, U2. Ahora hago un U2, R', U2, R. Y por último, el último R2, U2, R2, U2, R2, U2. Y ahora deshago el movimiento que había intercambiado este pétalo, que sería un en sentido inverso, obviamente. Entonces empiezo con R2, U', R2, U. Y ahí tenemos el ciclo puro de 3 pétalos, en el que este azul que estaba acá vino acá, este rojo que estaba acá vino acá y este naranja que estaba acá vino acá. También es un ciclo antihorario, pero que no cicla dos uno al lado del otro más este. Ese es el ciclo puro con el que resolví teniendo en cuenta que coloqué primero estos triangulitos. Es un ciclo mucho más largo porque hay que añadirle este setup para intercambiar este pétalo. Hay que hacer todo el algoritmo en sentido inverso, todo el primer algoritmo que habíamos hecho en sentido inverso, y luego deshacer el setup que habíamos hecho para intercambiar este pétalo. Entonces es muy largo y bastante más complicado porque te lías un montón, y sobre todo teniendo en cuenta que hay momentos en los que hay que hacer setups previos para poner las piezas en posición, hacer ese algoritmo larguísimo y devolver los setups. Así que ese ciclo, este puzzle es mucho más difícil que este, por culpa de que el ciclo se hace más del doble de largo. Último tema, estos triangulitos, cómo se comportan, para el que le interese, obviamente. Estos triangulitos se comportan como esquinas. En realidad es curioso porque estos triangulitos se comportan en el algoritmo del R2 U2 por 3 lo estamos haciendo comportarse como aristas que se intercambian entre sí, como habíamos visto en el cuboide, pero depende qué algoritmo utilicemos, se comportan también como esquinas. Entonces son bastante curiosos estos triangulitos. ¿Por qué? Porque si yo hago un subo, bajo, bajo por 3, lo voy a hacer con esta posición. Van a ver que el típico subo, bajo, bajo por 3 que ya conocemos es el que nos intercambia 2 a 2. O sea que esta amarilla va a venir acá y esta naranja va a venir acá y esta verde va a venir acá y esta roja va a venir acá. Se intercambian estas dos y estas dos. Lo voy a hacer en esta posición para que se vea, porque si lo hago así, las dos amarillas no se va a notar que se intercambian. Entonces hacemos subo,
bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Entonces ahí vemos que se intercambiaron 2 a 2. Se han intercambiado pétalos, pero como al principio solo resolvemos los triángulos y los pétalos los dejo para el final, utilizo ese algoritmo. En algún momento utilicé un ciclo de 3, que también lo había encontrado para el TC, pero yo creo que con este subo, subo, bajo, bajo por 3 es posible colocar todos los triangulitos, aunque los últimos se complican un poco. No voy a mostrar el ciclo de 3 que utilicé porque ya se hace demasiado largo el video y creo que tampoco merece demasiado la pena, pero si a alguien le interese en algún otro momento ver ese ciclo, se lo puedo mostrar por privado. Bueno, vamos a dejar por aquí el tutorial de Larus Loki. Espero que, aunque sea poca la gente que lo tiene, la poca gente que lo tiene y que todavía no lo sabía resolver, les sea de gran utilidad el tutorial. Y si no, la gente que no lo tiene y lo quiso ver por curiosidad, o al menos el principio del video para ver el ciclo, bienvenido sea para ver un poquito el detalle de este puzzle. Y bueno, ahora el que tampoco lo tiene y se lo quiere hacer, sepan que se lo pueden encargar a KDCube, que es el que lo diseñó y lo hizo realidad en impresión 3D. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les sea, ya les dije, de mucha ayuda. Si les gustó, ya saben, a darle un buen like, a suscribirse si no están suscriptos, obviamente, y a darle a la campanita para enterarse cuando subo videos nuevos. Muy largo toda la despedida, pero bueno, hasta ahí. Nos vemos en un próximo video. Chao.